Continuamos en AFK 2019, nueva entrevista telefónica tenemos en este momento. Ya está con nosotros la ex embajadora argentina en Venezuela y en el Reino Unido. Estoy hablando ni más ni menos que de Alicia Castro. Alicia, buenas noches, ¿cómo te va? Rodrigo Galeani te saluda. ¿Qué tal? Quiero que me cuentes un poco, dada tu experiencia siendo embajadora allí, ¿cómo observas la situación de Venezuela actualmente? El poder de las redes hace que cualquiera diga una falsa noticia. Por ejemplo, extremos le voy a mencionar, Por ejemplo, a ver, las falsas noticias que envía el gobierno de Estados Unidos, las falsas noticias. La propia diputada Carrió publicó unas fotos de Honduras 2010 y dijo que era Venezuela 2018 o 2019. Después se disculpó porque muchos salieron a decirle que esos eran noticias falsas. Es decir, hay muchas noticias falsas y mucha gente que no sabe de qué está hablando cuando habla de Venezuela. De lo que se trata es de un capítulo más en un intento de golpe de Estado que viene haciendo el gobierno de los Estados Unidos desde hace décadas. Recordemos que en el año 2002 ya Chávez sufrió un golpe de Estado, ¿ustedes se acuerdan? Claro, seguramente. Seguro. Claro. Salió lo sacaron del gobierno durante 2 días, se lo llevaron para matarlo a un cuartel, pero el pueblo salió a la calle a recuperar a su presidente y a su constitución. De modo que esto no es una novedad, lo que pasa es que ya es un capítulo farsesco del golpe de Estado, ¿no? O han agarrado un candidato ignoto, porque la verdad es que Guaidó, yo conozco muy bien Venezuela, viví 6 años en Venezuela y jamás en la vida había escuchado hablar de Guaidó, un personaje marginal de la política, y han encontrado un personaje formado en los Estados Unidos además, como para que se prestara a esa farsa, ¿no? Un diputado que va a una plaza y se autoproclama presidente. Es una cosa absurda, están haciendo cenizas la democracia. Pero a mí lo que más me preocupa, porque lo que pasa en Venezuela definitivamente es un problema de los venezolanos y venezolanas, a mí lo que más me preocupa es la posición en la que Mauricio Macri ha colocado a la Argentina respecto de este conflicto. Absolutamente, no comparto tu preocupación y creo que no solo Mauricio Macri, sino también su canciller Jorge Forì, lógicamente representando la misma posición, están teniendo actitudes bastante pro Estados Unidos en el marco del Grupo de Lima. Y sobre eso te quiero preguntar ahora, ¿cómo ves vos toda este nuevo orden de gobiernos latinoamericanos, ya sepultando definitivamente lo que ha sido la UNASUR y formando algo nuevo, por supuesto, mucho más tendiente hacia el otro extremo? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que no será definitiva, ¿no? La sepultura de UNASUR. Efectivamente, Macri ha operado como Bolsonaro, como Temer antes, como verdaderos agentes de la desintegración regional al servicio de los Estados Unidos, ¿no? Nosotros habíamos logrado construir con esfuerzo, con mucho trabajo, con mucha densidad. Se había ampliado el Mercosur, introduciendo a Venezuela dentro del Mercosur. Yo fui autora del proyecto primero que se aprobó en la Cámara de Diputados para favorecer la entrada de Venezuela al Mercosur, sabiendo que esto le iba a otorgar al bloque regional un gran dinamismo político y económico, ¿verdad? Porque Venezuela tiene la mayor reserva registrada de petróleo en el mundo. Luego creamos la UNASUR y la UNASUR tiene algunas instituciones muy virtuosas como el Consejo de Seguridad, donde se evitó un golpe de Estado en Bolivia, se evitó un golpe de Estado en Ecuador, y ahí es donde se debiera estar dirimiendo la crisis venezolana, no en el Pentágono. Sí. Y además la Argentina, y por eso digo que me da tanta lástima la posición a la que nos lleva Macri. La Argentina ha hecho doctrina, la doctrina Drago, la doctrina Calvo, ha hecho doctrina con el principio de no intervención, con el principio de la resolución pacífica de las controversias,
y con el principio de igualdad jurídica de los estados. Es decir, no hay un estado que pueda decidir sobre otro. No son los Estados Unidos. Hoy hay declaraciones de Trump, de Marco Rubio, de Bolton, de funcionarios del gobierno norteamericano diciendo que están reunidos analizando las opciones sobre Venezuela. Eso es monstruoso, ¿no? ¿Qué tiene que hacer? Es como si nosotros estuviéramos analizando las opciones sobre Estados Unidos, que por cierto tiene un gobierno espantoso y además desprecia a los latinoamericanos creando muros y todo tipo de limitaciones y sanciones, ¿no? De modo que el mismo caos que genera Macri, al que hace alusión muy clara la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, claro, este caos que ha generado en nuestra vida cotidiana, que nadie sabe si va a tener trabajo mañana, si va a tener su empresa mañana, si va a tener que cerrar sus negocios porque no aguanta las tarifas, si va a poder pagar el pasaje de subte de colectivo para llegar al trabajo, si va a poder terminar su carrera universitaria, si va a poder irse de vacaciones, si va a poder hacer un asado el próximo domingo. Esta inestabilidad y este caos es lo mismo que está trasladando a las relaciones exteriores, ¿no? Macri se está poniendo en un eje extremadamente peligroso. Lo que pasa es que es tan ignorante que ni siquiera se debe estar dando cuenta, ¿no? Se dan cuenta quienes lo manipulan y quienes lo mandan, porque además solamente privilegia las cuestiones financieras, ni siquiera económicas. Entonces cree que es muy importante caerle bien a Trump para seguir trayendo dólares del Fondo Monetario Internacional, en el que por supuesto el Departamento de Estado y la Secretaría y el Tesoro de los Estados Unidos tienen muchísima influencia. Privilegia eso para poder seguir jugando los dólares y sus amigos, antes de tener una política que favorezca a la región, ¿no? Y nos ponen un eje, imagínense, donde hay conflicto entre Estados Unidos y Rusia, que tiene implicancia nuclear, entre Estados Unidos y China, que tiene implicancia comercial. Está eligiendo muy mal sus socios en el terreno político y en el terreno geopolítico. La verdad es que Macri es el peor presidente de la historia argentina. Bueno, justamente vos hablabas de la situación con China y con Rusia, y sobre eso iba a ir mi próxima pregunta. ¿Vos pensás que yo diría ya, posicionamiento definitivo del lado de los Estados Unidos en prácticamente todo, con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional de fondo, por supuesto, le puede generar que todas las inversiones, que no han sido pocas, que han hecho tanto Rusia como China en la región, en Latinoamérica y en particular en la Argentina en estos últimos años, puedan verse frustradas, interrumpidas, y que Argentina nuevamente vuelva a depender exclusivamente del financiamiento norteamericano? Sí, bueno, eso es lo que está pasando. La Argentina tiene un déficit comercial espantoso. Cuando yo fui embajador en Venezuela, entre el 2006 y el 2011, la Argentina pasó de exportar $400 millones a exportar $1.500 millones. La Argentina exportaba a Venezuela alimentos, exportaba a Venezuela tecnología, tenía elementos de cooperación tecnológica. Venezuela salvó a Sancor con un préstamo del presidente Chávez. Y ahora ahora han suspendido hasta los vuelos a Venezuela, ¿no? O sea, quiero decirle, todo lo que hace en materia geopolítica es a pura pérdida. Lo único que hace es recibir más y más dólares del Fondo Monetario Internacional, con lo cual nosotros estamos más y más endeudados y el país más y más hundido, más y más saqueado, ¿no? Saqueado. Hoy he visto que la Cámara del Libro ha dicho algo que yo vengo repitiendo hace 6 meses, que esta crisis económica es peor que la del 2001. ¿Y por qué es peor que la del 2001? Primero por el estado de los argentinos y argentinas. Nunca he visto a la gente más deprimida y más amargada que ahora. En 2001 teníamos bronca, ahora estamos amargados y deprimidos. Empezamos a estar menos amargados y menos deprimidos porque falta cada vez menos para las elecciones. Creo que le quedan 180 días a Macri, a Vidal y a Vidal. Me gustaría decir que a Larreta, pero la oposición creo que no hemos trabajado con suficiente ahínco como para por ahora brindar una opción clara en la capital. Pero bueno, todavía puede suceder.
Es importante esto que mencionás, Alicia, porque, bueno, también me parece importantísimo, como vos decís, estamos a muy poco tiempo de las elecciones presidenciales y para todos los cargos, los principales cargos ejecutivos, y uno se pregunta, ¿cuál pensarías vos, por supuesto representando a un proyecto político, el camino que crees que debería seguir Argentina con la situación de Venezuela a partir del 10 de diciembre con un nuevo gobierno? Se escuchan mal nuevamente, no sé cuál es su pregunta. ¿Qué posicionamiento, te preguntaba yo, crees que debería tener Argentina con un nuevo gobierno a partir del 10 de diciembre con respecto a la situación de Venezuela? Más que la situación de Venezuela me voy a referir a la situación del continente. La Argentina tiene que recuperar al Mercosur ampliado, la Argentina tiene que volver a UNASUR, y la Argentina tiene que volver a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Todas esas organizaciones supranacionales tienen instituciones para resolver la crisis, en Venezuela o donde sea. Como decíamos antes, el Consejo de Seguridad de UNASUR evitó golpes de Estado en Ecuador y en Bolivia. Ahora, ¿por qué a los Estados Unidos le interesa Venezuela y no le interesa la crisis tremenda que hay en Honduras? Las matanzas, la miseria que han creado ellos con el golpe de Estado en Honduras, que sacaron a Manuel Zelaya y luego pusieron un presidente afín a los Estados Unidos. ¿Por qué no se preocupa por la crisis que hay en Colombia, donde matan cientos de líderes sociales y políticos? ¿Por qué no se preocuparon cuando mataron 80 candidatos a distintas posiciones electorales en México? ¿Les interesa la paz y la democracia a quienes han destruido Medio Oriente? ¿O les interesa el petróleo? ¿Por qué les interesa Venezuela? Yo tengo conmigo un documento, cualquiera puede verlo, de los documentos revelados por Snowden. Un documento del 2007, donde Estados Unidos señala para todas sus agencias de seguridad cuáles son sus objetivos estratégicos permanentes. Su objetivo estratégico permanente de Latinoamérica, son solo 6 en el mundo: China, Rusia, Irán, Irak, Corea del Norte, Venezuela. Claro. De América Latina solo Venezuela. Esto es el petróleo. O sea que la Argentina en el próximo gobierno tendrá que tener relaciones de hermandad y de respeto con Venezuela y con todos los pueblos latinoamericanos, respetando la autodeterminación de sus pueblos, respetando el voto popular, porque esa es la base de la democracia. Alicia, muchísimas gracias. Realmente impresionante tu testimonio, los datos que nos has aportado. Bueno, como siempre digo, para un medio de comunicación como este es muy importante tener palabras de alguien que ha sido, como en tu caso, embajador allí en Venezuela y también en el Reino Unido. Nos volveremos a comunicar muy pronto y esperando que, como decís vos, el 10 de diciembre de este 2019 la situación cambie en la República Argentina y cambie, por supuesto, también en la región. Te mando un gran abrazo. Un gran abrazo para ustedes y gracias por el esfuerzo en el Día de la Libertad de Prensa, justamente. Muchas gracias, muchas gracias. Era Alicia Castro, ex embajadora argentina en Venezuela y en el Reino Unido.